otras situaciones. No, nosotros venimos a hablar palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y yo le voy a invitar que nos pongamos de pie. En este día nos vamos a enfocar. Yo sé que la semana pasada hablé acerca del versículo 16. Toqué el versículo 17, pero no abundé. Hoy vamos a estar hablando del versículo 17 y vamos a saltar al 19, 20 y 21. Amén. Todo lo tenemos. Gloria a Dios. Así que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, óigame hermano, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito Dios y Padre, tu palabra es bendita, Padre, es santa y pura, porque salió del corazón tuyo, Dios mío, la inspiraste a los hombres, aleluya, para que se pudiera escribir, Señor. Y sabemos que si tú eres santo, Padre, tú estás llamando a hombres y mujeres que se santifiquen más, aleluya, en tu verdad, y tu palabra es la verdad, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, para adorar y alabar tu nombre, para que podamos compartir esta palabra, Señor. Dios mío, yo reprendo todo espíritu de confusión, todo miedo, Padre, todo aquello que no edifica, Señor. Lo echamos fuera, Padre, lo hacemos un lado, Padre. Dios mío, no tiene parte ni suerte en nuestra vida, aleluya. Y aquellas vidas, Señor, que no te conocen, pero que en este día, Padre, van a escuchar esta palabra, que de igual manera, Señor, tú, Dios mío, aleluya, les ministres, porque tú ministras en amor, Padre. Tú ministras, Padre, nos corriges todos los días, aleluya. Y el deseo tuyo, Señor, es que te adoremos, aleluya, bendigamos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén, aleluya. Puede tomar asiento, amado. Hoy en este día vamos a hablar acerca del carácter autodestructivo. Aleluya. El carácter autodestructivo, usted va a decir, oiga, mi hermano, esa palabra está media rara. No se preocupe, ahí la vamos a encontrar en la Biblia también. Pero vamos a hablar acerca de lo que dice Pablo a los Gálatas. Pero como la semana pasada también yo les hablé que para entender más que todo la carta de Pablo a los Gálatas, también tenemos que leer parte de la carta a los Romanos, Colosenses, Filipenses, Corintios, porque si usted se da cuenta, había un conflicto, como decía yo la semana pasada, en aquellos tiempos, en aquel entonces. Y el día de hoy existen casi los mismos conflictos. Y para tener libertad en el Señor, amado, tenemos nosotros que dejar que Dios nos guíe. Y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que haya iluminación de parte de Dios a través de su palabra. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, hay personas que tienen muchas excusas, que tenemos muchas excusas. Y una de las excusas que tenemos nosotros los seres humanos es esta, que siempre nos justificamos, que tratamos de cometer un pecado delante de Dios, otro pecado y otro pecado y otro pecado. Y entonces le echamos la culpa a la carne, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al mundo y por último venimos echando la culpa a Dios también. ¿Nos ha pasado eso? Usted sabe, hermano, que tenemos, la Biblia dice que tenemos, la lucha es terrible.
Pero para que podamos entender esto más que todo, es que muchas veces nosotros miramos, hablamos del Señor Jesucristo y pensamos que el Señor Jesucristo era un superhombre. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesucristo no tenía y pasó también por las mismas debilidades que nosotros pasamos a diario? Porque Él era un ser humano. Él vivía en esta carne. Y para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está hablando, nosotros tenemos que entendernos y conocer también un poco más a profundidad a nuestro Salvador. El Señor Jesucristo le dio hambre como nos da hambre a nosotros. El Señor Jesucristo le daba sueño como nos da sueño a nosotros. El Señor Jesucristo, aleluya, mire, hubo un momento que tenía que pagar los impuestos, no tenía dinero. Y lo dijo a Pedro, ve, tira el anzuelo. Y va a ver, para que lo pagues el tuyo y el mío también. Santo. Y él mismo dijo, las aves del cielo tienen su nido, ¿verdad? Y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde siquiera recostar su cabeza. En otras palabras, que sí tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos. ¿Me estoy explicando? Y muchas veces eso no todo el mundo lo entiende. También le estoy diciendo las necesidades básicas, fisiológicas que nosotros pasamos. Pero también dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Pero dice la Biblia que Él no pecó. No pecó. Si usted lee lo que dice en Mateo capítulo 4, Satanás lo tentó. Y mire, Satanás tentó al Señor Jesucristo más que a nosotros mismos también. Él lo tentó de tal manera que nosotros nunca pudiéramos resistir a una tentación de esa manera. Usted me va a decir, pastor, entonces quiere decir que somos débiles. Sí, la Biblia dice diga el débil, fuerte soy. Y en la debilidad, aleluya, que hay, que nos produce esta nuestra carne, hermano, es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Porque si nosotros siempre estamos viendo la debilidad, nunca vamos a ser hombres y mujeres de victoria, de bendición, sino que vamos a estar viendo siempre el problema. Y si nosotros seguimos viendo el problema, lastimosamente nosotros nunca vamos, aleluya, a ser gente de pararnos delante, aleluya, del enemigo y decirle al enemigo, basta ya, de aquí en adelante no pasa ni tú ni nadie, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito el que vive. Entonces, si podemos entender y conocer un poco más al Señor, le voy a decir esto. ¿Usted cree que el Señor no se enojaba también? ¿Usted cree que el Señor no se entristecía también? Porque Él era un ser humano como usted y como yo. Entonces la gente va a decir, pero están predicando de alguien débil. Yo le quiero decir una cosa, porque Él mismo dice en la Biblia que se despojó, según Colosenses, se despojó de toda su gloria y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos siempre la excusa de que somos débiles y por eso no podemos vencer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Voy a leer desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, aquí vamos a parar un segundo. Y es esto, yo estaba hablando hace un momento que Satanás lo tentó, yo estoy hablando cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en el ministerio terrenal. Pero ya cuando cuando el Señor está a la diestra del Padre, nadie puede tentar aleluya,
al Hijo. Santo. Ni Él tienta a nadie. Santo. Sino que entonces sigue diciendo la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces quiere decir que hay una batalla. He venido hablando todos estos tiempos de la gran batalla que existe en nuestro ser, hermano. Y mire, sí, todos los días se manifiesta la batalla. Y dice la Biblia, pero nosotros no podemos echar la culpa, ni a Dios no le podemos echar la culpa a nada, sino que hay algo, y le dice la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los apetitos desordenados de placeres carnales. Entonces nos vamos a Gálatas, que Pablo le está diciendo a los Gálatas que la lucha es contra la carne, del carne al espíritu, y el espíritu de la carne. Y entonces dice la Biblia que entre ellos mismos se oponen. ¿Por qué? Porque la carne quiere llevar a cabo todas las cosas, los apetitos carnales, terrenales. Dice la gramática griega, y se lo voy a leer así para que usted me entienda un poquito más. Dice la gramática griega, también indica que estos deseos pecaminosos o concupiscencia, esta es otra traducción, es el agente activo o la causa directa de todo pecado individual. Mateo capítulo 15, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice así: pero lo que sale de la boca, usted se acuerda que hace 4 semanas yo estaba hablando de esta porción, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto que dice la Biblia contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aquí el Señor, mire amado, quien está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo, que les está enseñando, y aún los fariseos no estaban de acuerdo en lo que les estaba enseñando. Pero entonces les está dando algo muy especial, porque para ellos, para los fariseos y para el tiempo del Antiguo Testamento, sí, comer ciertas cosas que estaban, aleluya, establecidas por la ley, que no se debía de comer, era una afrenta ceremonial delante del Señor. Pero el comer, óigame bien esto, el comer era una cosa y el obrar conforme a la voluntad de la carne era otra. Cuando se hacía, cuando estas personas quebrantaban el nivel ceremonial conforme a la ley, ellos iban otra vez delante del sacerdote, se ponían a cuenta delante del Señor con un sacrificio y entonces estaban a cuenta. Pero ahora nosotros, y el Señor Jesucristo está diciendo, no es que está aboliendo la ley vino a causa del mismo pecado. Y nosotros, el mismo apóstol Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no conozco el pecado. ¿Eso es así o no es así? Si no fuera por la ley, por eso fue que la ley fue establecida, por el desorden de nosotros los seres humanos. Y Dios lo estableció para que hubiera un orden. Entonces quiere decir de que el mismo Señor Jesucristo está hablando aquí y le dice, ok, está bien, hay esto. Pero el problema es esto, que yo estoy hablando en el lenguaje. El problema es este, que no tanto afecta a lo que nosotros comemos. Porque muchas veces estamos más preocupados por lo que vamos a comer que por lo que vamos a decir. Y eso era lo que estaba pasando en aquel entonces. Dice aquí la traducción que tiene mi Biblia acá abajo. Dice aquí el Señor Jesús distingue claramente entre los requisitos ceremoniales de la ley y sus principios morales inviolables. Una era los requisitos de la ley
Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, la deshonra ceremonial podría tratarse mediante medios ceremoniales, pero la deshonra moral corrompe el alma de las personas. Así es, sí, Señor. Y eso es una realidad. Esa es una realidad. Así es. Corrompe la moral del ser humano. Y delante de Dios se convierte en un pecado. Por eso le dice el Señor aquí, el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones, del corazón salen los robos, los falsos testimonios, Santo. las blasfemias. Entonces quiere decir de que sí, hay algo que nosotros no solamente nos podemos dejar llevar por la lista que hay, aleluya, en la carta de Pablo a los Gálatas, sino que tenemos que tener una base. Si el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, fue tentado en todo. Él, mire, amado, yo le voy a decir algo, que muchas veces nosotros pensamos de que el Señor, esa es la idea que se ha enseñado muchas veces, que si el Señor, como que el Señor Jesucristo anduviera así en el aire, como si fuera un espíritu. La otra semana vamos a estar hablando lo que es vivir en el espíritu, ¿okay? Porque esa es la tercera parte de esta enseñanza. Y no, el Señor Jesucristo también, sí, tuvo las mismas necesidades que tenemos todos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo tuvo las mismas necesidades de ir hasta el sanitario, igual que nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo angustia, Él tuvo tristeza. Santo. Dice la Biblia que cuando Él supo que había muerto Lázaro, dice la Biblia que cuando Él llegó a ese lugar, la gente dice que el Señor lloró por Lázaro, pero el Señor Jesucristo lloró por la incredulidad que había alrededor de Él. Porque Él miraba más allá, porque si Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, pero la incredulidad era tan grande que la gente decía, si hubieras estado tú aún, aleluya. Marta también decía, si hubieras estado aquí, ¿qué fue lo que le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo. Y ella conocía también la palabra. Le dijo, sí, yo sé que ya en el tiempo postrero Él resucitará. Que Él le dijo, yo soy, le dijo Él. Aunque Él era un ser humano en ese momento, pero ahí estaba la autoridad. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacerla nuestra. Que cuando hablamos palabra de victoria, palabra de bendición, Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre. La resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre, sino solamente por Él. Entonces Él mismo le dice, ustedes se están preocupando por todas estas cosas, pero yo vine a cumplir un propósito. Nosotros tenemos un propósito por el cual cumplir aquí en la tierra también. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que estar enseñando esto? Esta es parte del discipulado de la iglesia, amado, para que nosotros sepamos dónde estamos parados, para que nosotros nos demos cuenta que el servir a Dios no es un juego. Y lo más terrible es que hay personas que han conocido a Dios, hay personas que se han debilitado, hay personas que ya no tienen fuerza, hay personas que el enemigo les está hablando en el oído, que la carne los está seduciendo, y entonces se están dejando estancar. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer el versículo 22.
Este es lo más terrible que le ha pasado al ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de ¿quién? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es el asunto más terrible que puede haber. Que cuando uno tiene conocimiento de Dios, apartarse de Dios. Y entonces se van detrás de otros dioses. Es lo mismo que vamos a hablar más ahorita, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Pero brincamos entonces al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, fíjese bien esto, como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Usted sabe qué quiere decir reprobada? Cuando estuvimos en la escuela y nos reprobaron. ¿O usted nunca lo poncharon a usted? ¿Ah? ¿A cuántos de nosotros nos pusieron una X grande así? Estás reprobado. Otra vez aquí. Yo decía, es que la maestra no me quiere dejar ir del salón. Eso mismo dice la Biblia aquí. Dios lo entregó a una mente reprobada, que no, en otras palabras, que no pasa la prueba. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. ¿Usted se acuerda de la lista que leímos allá en Gálatas? ¿Usted se da cuenta por qué? Muchas veces tratamos de justificar, y ese es el gran problema. Nosotros los seres humanos tratamos de justificar nuestra vida miserable y le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a Dios. Decimos una mentirita no es nada, una canita al aire no es nada, hacer esto no es nada, hacer el otro no es nada. Pero mire, amado, cuando Dios trabaja con el hombre, con cada uno de nosotros, si nosotros endurecemos el corazón, y como dice la Biblia aquí, muchas veces nos hacemos necios nosotros mismos y cambiamos la gloria de Dios incorruptible por todas aquellas cosas, y nos estamos yendo detrás de, aleluya, situaciones que no provienen de Dios. Dios nos entrega. Mire, entregar quiere decir de que Dios, aleluya, no va a seguir ministrando nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros le echamos a un lado, y si nosotros pecamos, entonces Dios se hace a un lado, porque Dios es santo y puro. Ahí es donde dice una mente reprobada. Y cuando el ser humano, nosotros tenemos una mente así, cegada, pasa estas cosas. Empezamos a obrar con injusticia, empezamos a obrar con fornicación, con perversidad, con avaricia, con maldad, aleluya, con envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Mire, amado, el mundo no está así. Y estamos hablando, aleluya, de aquellas vidas que no le quieren servir al Señor. Y por más que nosotros le traigamos estas enseñanzas, dice, ay, mire, la persona que le gusta darse el octavito de guaro por ahí, ¿se acuerdan? Allá, el tapirulazo, como dicen por ahí, le echan la culpa ahí, ¿no? Dice, si el que creó el agua en vino fue el Señor, y el Señor tuvo que haberlo probado. Mire, mentira del diablo, ¿sabe? El diablo siempre trae que nosotros nos justifiquemos el pecado que nosotros estamos cometiendo. Por eso le leí, aleluya, ya en Santiago capítulo 1, que eso viene a causa de nuestra, ¿qué? Concupiscencia, y estos son los desórdenes que hay. Esto es un desorden. Aquel que me diga, usted está diciendo que yo estoy enfermo, yo no le digo que está enfermo, sino, aleluya, que le está dando más lugar a la carne. Porque mire, amado, hoy en día la gente va y hace cualquier cosa por ahí, crímenes terribles, y va el abogado y lo primero que le dice, para que no estés toda tu vida en prisión, empieza a hacerle así, y vamos a pelear para que tú decir que tú estás loco.
que estás enfermo, que oyes voces, que oíste una voz que te dijo que hicieras eso. Mire, amado, esa es una mentira del diablo. Yo no le voy a decir que hay personas que sí están atadas. ¿Ok? No me vaya a malinterpretar. Que sí están atadas. Pero también hay personas que sabiendo lo que están haciendo, lo hacen a conciencia. Y saben, mire, amado, eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Y más adelantito lo va a ver, porque se lo va a leer. Dice el verso 30, murmuradores. ¿Quién sabe lo que es una persona murmuradora? Aquel que le gusta comentar, chismoso por ahí, andar hablando, llevando y trayendo, le dicen, ¿verdad? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, aleluya. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿qué? Lea usted ahí. Son dignos de muerte, dice, no solo los que lo hacen, sino también. Quiere decir entonces que si nosotros sabemos de algo, de alguien que está cometiendo una falta de esta naturaleza, mire, amado, si nos quedamos con la boquita callada, somos cómplices igual. Somos cómplices, eso lo dice la Biblia. No solamente se va a llevar a juicio a aquella persona que está cometiendo este pecado, sino que también, porque óigame, mire, uno de los problemas más terribles que estamos teniendo es esto, que cuando nosotros somos cristianos, y les voy a decir esto, cuando nosotros somos siervos de Dios, no voy a usar la palabra más correcta, siervos de Dios, porque cristianos, todo el mundo dice que son cristianos por ahí. Y si sabemos que nuestro familiar anda cometiendo un pecado, cual sea, lo primero que dice, ay, no, pero mi nene es tan bueno, tan bueno. Santo. Le pusieron 20 años allá, pero él es inocente. Él solamente le ayudó a llevar la vaca a fulano. El fulano es que me lo está echando a perder. ¿Ha oído eso usted? Y no me puede decir, aleluya, que su hijo, su esposo, su esposa, sobrino, tío, primo, quien sea, es borracho y le va a echar la culpa al que vende el alcohol, porque su hijo, o lo que sea, no le apretó la nariz por ahí, no le agarró la nariz y le abrió la boquita y le dijo, chupe, nene, chupe, nene. ¿Verdad que no? Allá se usa ese término. Sí, está bien chupado, bien tomado. Si para su país quiere decir otra cosa, ya será otro asunto. Pero el punto es este, amado, que las personas, dice la Biblia, entonces quiere decir que la Biblia está en contra de esa persona injustamente. Porque tratamos de justificar nuestro error y echarle la culpa a Dios. Dice la Biblia que los tales, dice, son dignos de ¿qué? De muerte. No solo los que lo hacen, y eso lo dice, te puede buscar eso en Levítico capítulo 20. No solamente los que practican, sino también aquellos que se complacen Santo. Con ellos. Esos también, aleluya. Tienen que ser personas, amados, que tienen que entender de que a Dios no se le puede burlar. A Dios no se le puede burlar. Estamos tan engañados muchas veces y tratamos siempre de echarle la culpa a Dios. Por eso hablé de un carácter autodestructivo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, la persona que esté haciendo estas cosas, él mismo se está autodestruyendo. Autodestruyendo. Usted va a unir a una persona por ahí que usted la ve bien tomada y le dice, yo tengo control, no me preocupes, yo tengo control de la cerveza.
Y la agarra otra, yo tengo control, yo tengo control. Sí, como tiene control, por eso es que está como está. Santo Dios. Podremos controlar, miren, podemos controlar la botella, pero el efecto del alcohol se va a manifestar de una manera terrible en nuestra vida. Dice la Biblia entonces, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, esta es la gran lucha que hay entre todos nosotros, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne no quiere servir a Dios. La carne no quiere adorar a Dios. Y la carne no adora a Dios. Yo no sé si usted me escuchó lo que le dije. Santo. No. La Biblia dice, el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Le está dando una orden al ser espiritual. Le dice, bendice, alaba, adora, glorifica a Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? Él le dice, y no te olvides ninguna de sus beneficios en alabanza. Por eso la gente dice, la carne alaba a Dios o no alaba a Dios. Usted sabe una cosa, amado. Pablo mismo decía que él no podía entender por qué él tenía esa gran guerra, esa gran batalla. Y él decía, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este problema? ¿Por qué? Porque lo que quiero, eso hablé la semana pasada también, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Pero yo hago, eso se llama